Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Agradecemos a Dios porque podemos estar nuevamente otro sábado y podemos aprender de la palabra del Señor. Entonces vamos a orar para poner todo en las manos del Señor. Oremos. Señor, te agradecemos por este nuevo día. Gracias por permitirnos estar con vida el día de hoy. Te queremos pedir que tú puedas bendecir este tiempo, que podamos aprender de tu palabra, Señor, que tú puedas bendecir los corazones de los niños, que puedan entenderla y que puedan glorificarte. Gracias por todo, Señor, y te pido también por la lección del día de hoy para que tú puedas dirigir a la maestra con tu Espíritu Santo. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a empezar como siempre alabando al Señor. Que podamos alabarle y cantarle desde nuestra casita, ahí fuerte. Ya las canciones yo creo que se las requete saben, entonces pueden cantar fuerte. Entonces vamos a cantar Eres mi Dios. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios. Te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre. Te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios. Señor,
Bueno, vamos a seguir cantando y ahora este canto se llama Estoy alegre. Esperemos que hoy ustedes también se encuentren alegres porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces vamos a cantar bien fuerte, Estoy alegre. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó, y por eso alegre estoy. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó, y por eso alegre estoy. Voy a contarte la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó, y por eso alegre estoy. Porque un día Cristo me salvó y también me transformó, y por eso alegre estoy. Bueno, gracias a Dios que podemos estar alegres porque Él murió por nosotros. Y ahora para concluirle el tiempo de cantos, vamos a cantar El Señor, mi pastor, Jesús es mi pastor. Ojalá que se la hayan aprendido ustedes. Hoy va a ser el último día que la vamos a cantar y el otro sábado vamos a aprender otro canto. Entonces, cantémosla bien fuerte. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú,
Bueno, qué alegría, ¿verdad? Que el Señor es nuestro pastor. Entonces, antes de pasar a Carla el turno de la lección, quiero ver si alguien se aprendió el versículo que se dejó la semana pasada, que era el Salmo 49:7. A ver, ¿quién lo aprendió? Justin. Yo me la aprendí. Ajá, ¿lo puedes decir? Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Salmo 49:7. Ok. Este premio se lo vamos a dar presencial, ¿verdad? Entonces, cuando vaya al templo, le voy a dar el premio. Nada más me recuerdo. ¿Algún otro? ¿Nadie más? Bueno, recuerden memorizar la palabra de Dios, que es importantísima, ¿verdad? Como estábamos hablando la semana pasada, la palabra de Dios nos va a ayudar a mantenernos firmes y poder seguir creciendo en el Señor. Entonces, el reto queda para la próxima semana, a ver quién va a aprenderse el versículo que nos trae hoy Carla. Y ya saben que tienen un premio no virtual, uno de verdad. Entonces, motívense en aprender la palabra de Dios. Muy bien, chicos. Muchas gracias, Lili. Entonces, ahora vamos al tiempo de la lección y voy a compartir aquí la pantalla. Pero antes de compartir la presentación, algo muy importante y es poner en manos de Dios lo que vamos a aprender hoy. Así que vamos a hacer una oración y hablar con el Señor para que nos guíe, ¿verdad? Y nos dé también toda la atención para aprender de su palabra. Entonces oramos, chicos. Señor, gracias te damos por este tiempo de alabanzas, los cantos, Señor. Gracias por darnos este día tan especial para aprender más de ti. Ayúdanos, oh Señor, a poner mucha atención en la lección de hoy y también te pido, Dios, como maestra, que tú me guíes para yo también poder exponer tu palabra de la mejor manera. Gracias te doy por los chicos que están hoy aquí y los que no se pudieron unir. Te pido para que también puedan recibir este mensaje. Te ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, ahora sí, ya les voy a compartir la presentación. Y bueno, la lección de hoy va a ser acerca de una persona muy importante, es más, la más importante en nuestras vidas. Y sí, chicos, vamos a hablar de Jesús y de su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. Pero como es tanto lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra para dejarnos un gran ejemplo, hoy vamos a enfocarnos en una parte de todo su ministerio que trata sobre los 12 apóstoles. Y ahí les voy a contar un poquito más adelante. En la Biblia, chicos, hay varias partes de la Biblia donde habla de esta historia. Podemos encontrarla en los evangelios. El evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Ahorita vamos a enfocarnos en varios versículos, así que si ustedes tienen su Biblia cerquita, estén listos para que también me ayuden a buscar los versículos. Y bueno, antes de comenzar, les quiero contar un dato interesante y real. ¿Ustedes sabían que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra durante su ministerio, hubieron multitudes de personas que le seguían? No estoy hablando solamente de unos cuantos, sino de muchísima gente seguía a Jesús. Y otros no, ¿verdad? También habían de los dos lados. Y dentro de todas estas multitudes, Jesús también enseñó. Tuvo como, por así decirlo, estudiantes, ¿verdad? A los que el Señor enseñó para que fueran a predicar a muchas otras ciudades. De hecho, en la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 10, ahí yo les puse abajito, ¿verdad? Donde pueden encontrar esa partecita de la historia. Habla de que Jesús enviaba a muchos hombres y también llamaba a mujeres para ir a predicar el evangelio. Y en esta parte de la Biblia habla de que el Señor envió a 70 personas y los enviaba de 2 en 2 a cada ciudad para que fueran y contaran las buenas noticias. Imagínense qué misión tan importante, ¿verdad? Que el mismo Jesucristo en persona los enviaba.
a predicar del evangelio. Y dentro de todas estas multitudes de personas que le seguían, Jesús eligió a 12 hombres para que cumplieran con un propósito, una misión muy importante. Estos 12 hombres Jesús los llamaba apóstoles, ¿verdad? Y fueron, como por así decirlo, 12 alumnos de Jesús, que Jesús los enseñó en muchas cosas que ahorita vamos a ver. Entonces es muy importante que entendamos qué increíble fue ese ministerio de Jesús, ¿verdad? Que llegó a tantas personas y que hoy en día tenemos la palabra de Dios que cuenta estas historias tan hermosas. Y bueno, estos 12 hombres que el Señor eligió tenían una misión. ¿Cuál era esa misión especial de estos 12 apóstoles? Bueno, en la palabra de Dios también nos habla cuál era el propósito que Jesús tenía para con ellos. Y en una de las partes de la Biblia donde Jesús, el Señor menciona esto, es en Marcos, capítulo 3, el versículo 14 y 15. Entonces yo esto lo voy a leer por ustedes como viene en la Biblia y dice así. Vamos a ver, capítulo 3, el 14 y el 15. Aquí habla sobre la elección de los 12 apóstoles y la Biblia dice que estableció a 12, ese es el número, ¿para qué? Para que estuviesen con él, ahí va una, para enviarlos a predicar, ahí va el segundo. Luego el 15 dice, para que tuviesen autoridad de sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿verdad? Son como las 4 cosas principales, ¿verdad? Ya ahí se detalla más, pero vea qué importante. Ellos no solamente iban a andar con Jesús, ¿verdad? Y acompañarlo a él durante su ministerio, sino que también Jesús les iba a enseñar para que fueran y predicaran también a otros de él. Y también para que pudieran sanar enfermos y echar fuera demonios. A través del poder de Dios, estas personas también fueron elegidas y junto con Jesús hicieron muchos milagros para que las personas creyeran y vieran que no era cualquiera, era el Hijo de Dios que estaba con ellos. Y bueno, vamos a ver más detalles de algunos de estos personajes más adelante. Yo aquí les tengo un ejercicio rapidito y quiero que ustedes participen. Como pueden ver en la pantalla, aquí ustedes ven varias letras, están desordenadas. Yo quiero que ustedes analicen y me digan qué palabra es la que se forma con estas letras. Pueden abrir el micrófono si ya saben qué palabra se forma. Les voy a dar un tiempito para que ahí vayan ordenando las letras. Está difícil. A ver. ¿Qué palabra será? Si tienen por ahí algún donde escribir, por ahí pueden comenzar ahí a intentar formar palabras para que se les haga fácil. Sígueme. Eso, Andrei, sígueme. Muy bien. Bueno, ahí voy a anotar, Andrei. Ya después les doy un premiacito si los veo, ¿verdad? En la iglesia. Sígueme. Es la palabra que se forma. Esta palabra es clave porque Jesús la usó muchas veces durante su ministerio aquí en la tierra para llamar a hombres y a mujeres a que le siguieran, a que aprendieran de él. Y entonces vamos a ver esta palabra en varias partes de la Biblia cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y llamaba a todas estas personas. Entonces yo les voy a contar sobre algunos de estos apóstoles o discípulos, que también se les conoce como los 12 discípulos, y un poquito, ¿verdad?, de cómo fue el momento en el que Jesús los llamó. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los primeros 2, ¿verdad? Ellos se llaman Andrés y Simón, también conocido como Pedro. En la Biblia, en los evangelios, ¿verdad?, se menciona el llamado de estos 2
hombres. Y vamos a ver en uno de estos pasajes que está en Marcos capítulo 1 y los versículos 16 y 17, donde dice exactamente, ¿verdad?, en el momento que Jesús los llamó. Pero para contarles un poquito, de hecho yo anteriormente había dado una lección de Andrés y de Pedro. Ellos eran pescadores, ese era su trabajo, ¿verdad? Era lo que se dedicaban y con lo que alimentaban también a sus familias, ¿verdad? De la pesca. Y hubo un día donde estos dos hombres pasaron horas de horas, toda la noche, la mañana, tratando de pescar, tiraban sus redes al agua, al mar, y no pescaban nada, ni un solo pececillo, así pequeñito, ni siquiera. Las redes se devolvían vacías. Imagínense lo frustrante que es estar horas y de horas tratando de pescar algo y que no salga nada. Obviamente esto a ellos los iba a perjudicar, porque ese era su trabajo. Y no lograron pescar nada esa vez. Y a la mañana vino Jesús, se acercó a ellos y ya estaban en la orilla, ya se estaban devolviendo, ya resignados, ¿verdad? No habían podido pescar nada y Jesús les dijo: tiren las redes otra vez. Imagínense cómo se quedó, ¿verdad? Pedro era bastante dudoso, ¿verdad? Muy desconfiado. Y Pedro, pero ¿cómo? Si no hemos pescado absolutamente nada, ¿verdad? Obviamente él jamás iba a creer que porque iba a tirar las redes otra vez y todavía ahí en la orilla iba a pescar algo. Pero bueno, al final ellos obedecieron lo que Jesús les dijo en ese momento y tiraron sus redes ese día. Y ocurrió un milagro extraordinario, porque cuando ellos levantaron sus redes esa vez, estaba repleta de peces. Eran tantos que cuando los echaron a las barcas, la barca se comenzó a hundir del peso de los peces que habían pescado. O sea, era un total milagro de Jesús. Imagínense los sorprendidos, asombrados que estaban ellos dos. Eran hermanos, Andrés y Pedro. Y esa vez fue cuando Jesús les hizo el llamado. Y vamos a leer este pedacito de la Biblia. Yo lo voy a leer por ustedes. Marcos 1, versículos 16 y 17. Y dice que andando junto al mar de Galilea, Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, vio a Simón, que es Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Te dice, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Aquí Jesús les iba a cambiar, ¿verdad?, un poco el rol, porque ya no iban a pescar peces, sino personas. Bueno, traer más personas a los pies de Cristo y predicar el evangelio. Ahí Jesús les dijo: síganme. Y Andrés y Pedro dejaron sus redes, dejaron todo y siguieron a Jesús. Siguieron su llamado. Vean qué importante. Ellos lo sintieron, obedecieron y siguieron a Jesús y dejaron lo que tenían ahí, ¿verdad? Ya los otros trabajadores ahí se encargaron y demás, pero Andrés y Pedro se fueron con Jesús. Vamos a ver a otros dos de estos 12 apóstoles que también eran pescadores. En este caso, estos otros dos hombres eran Jacobo y Juan, también eran hermanos y eran hijos de Zebedeo. Entonces quiero que pongan mucha atención a todo lo que voy diciendo, porque vamos a hacer un mini quiz al final, ¿ok? Una pruebita. Entonces, en la Biblia, justo después de lo que aconteció con Simón y con Andrés, Jesús siguió su camino y cerca de ahí estaban estos otros dos hermanos. En la Biblia, seguidamente de lo que leímos, de los primeros dos hombres, viene la parte de Juan y de Jacob. Está en Marcos 1 también, versículos 19 y 20. Y les voy a leer cómo lo dice la palabra de Dios. Dice que pasando de allí, un poco más adelante, ¿verdad?, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, era el papá de ellos, y Juan su hermano, y estaban remendando las redes.
¿verdad? Luego los llamó. Aquí hizo Jesús el llamado, ¿verdad? Acuérdense, síganme. Jesús los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los otros jornaleros, que eran los otros trabajadores, Juan y Jacobo le siguieron. Otros dos que obedecieron ese llamado del Señor y siguieron a Jesús, ¿verdad? Entonces ya vamos 4 de esos 12 apóstoles que vamos conociendo, ¿verdad? Un poquito cómo fue ese llamado. Les voy a enseñar uno más. Este otro tiene un trabajo muy diferente, ¿verdad? Ya no es pescador. Aquí vemos a otro hombre, otra persona distinta, conocido, bueno, se le conocía como Leví. También lo escuchamos en la Biblia con su nombre Mateo, ¿verdad? El famoso Mateo. Y bueno, ¿cuál era el trabajo de Mateo? Él era un publicano, es decir, él era un cobrador de impuestos. A Mateo nadie lo quería, ¿verdad? Era muy odiado porque Mateo era el que se encargaba de cobrarle a la gente. Y a veces habían personas, familias muy pobres, que aún así tenían que entregar, ¿verdad? Y pagar, aunque se quedaran sin comer. Entonces Mateo nadie lo quería precisamente por eso, porque lo veían como un ladrón, como que andaba cobrándole a la gente, era un hombre que tal vez no sentía compasión por los demás, ¿verdad? Porque él estaba bien, tenía su trabajo, vivía muy bien porque tenía posesiones bastante valiosas y con su trabajo, ¿verdad? Eso era lo que él hacía, cobrarle impuestos a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces nadie lo quería. Pues la Biblia dice, ahí continuando en el libro de Marcos, ya un poquito más adelante, en el capítulo 2, el versículo 14, dice el llamado de Mateo. Dice que al pasar Jesús vio a Leví, que era el otro nombre que él tenía, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, ¿verdad? El banco de los tributos públicos es como el puestito donde estaba ahí Mateo recogiendo los impuestos de la gente que llegaba a pagar. Y dice que Jesús le dijo, sígueme. ¿Y saben qué hizo Mateo? Esa persona egoísta que le quita plata a la gente, que tal vez no era compasivo con los demás. ¿Saben qué hizo Mateo? Se levantó, dice la Biblia aquí, se levantó y le siguió. No dudó en dejar todas sus posesiones, su trabajo atrás y seguir a Jesús. Mateo ya había visto anteriormente a Jesús, pero llegó ese día donde Jesús pasó por donde él estaba trabajando y le dijo esta palabra clave que vimos anteriormente, sígueme. Y levantándose Mateo le siguió. ¿Quién iba a imaginar que alguien como él iba a aceptar ese llamado y iba a dejar todo sin pensarlo? Pero Mateo obedeció a ese llamado. Y de hecho, aquí vemos, ¿verdad? Donde él feliz, sin dudarlo, se fue con Jesús y los otros discípulos, ¿verdad? Que ya estaban con él. De hecho, Mateo vivía muy bien, tenía una buena casa, buenas posesiones y justo, ¿verdad? Tuvieron un gran banquete en la casa de Mateo. Ahí estaba Jesús, estaban otros publicanos que eran como compañeros de trabajo de Mateo, habían otros pescadores, probablemente también conocidos de Pedro, de Andrés, de Juan y Jacobo, y había muchas personas sentados a la mesa comiendo con Jesús, compartiendo. Estaban muy contentos. Jesús llamó a muchas otras personas. Vemos como Jesús llamó también a otros hombres, a Felipe, a Tomás. Ahorita vamos a ver todos los nombres de esos 12 discípulos, apóstoles, que Jesús llamó. Y estaban todos compartiendo a la mesa, personas distintas. Eran hombres con diferentes profesiones, trabajos, y no eran perfectos. Y vean esto que quiero que también ustedes lo entiendan. Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, chicos, Jesús no llamó a hombres perfectos, sino a hombres que tenían inclusive muchos defectos. Por ejemplo, Pedro, el pescador, era muy mentiroso. Era bastante astuto Pedro y era bien mentirosillo.
Mateo, por ejemplo, un cobrador de impuestos, egoísta, tenían muchos defectos y Jesús aún así los llamó porque Jesús sabía que tenían un propósito importante que cumplir y estas personas no dudaron en seguirlo y aprender de él. Obviamente mejoraron, ¿verdad? Obviamente se convirtieron en mejores personas con todo lo que aprendieron de Jesús y fueron creciendo, ¿verdad? Y fueron puliendo ese conocimiento junto con Jesús. Pero eran todos completamente diferentes, con familias distintas, en condiciones distintas, y Jesús los llamó. Porque Jesús tenía una misión muy especial para ellos y para todos aquellos que también llamó aparte de estos 12 apóstoles. Y vean qué importante fue eso, pero saben, no todos los que Jesús llamó le dijeron que sí. La Biblia cuenta historias donde hubieron hombres a los que Jesús llamó, pero estos no le siguieron inmediatamente, dijeron que no. Entonces vamos a ver un par de ellos. Vemos a un escriba, ese era su trabajo, y en Mateo 8, del 18 al 21, vemos cómo fue esta historia, ¿verdad? Y si yo me devuelvo aquí al Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y por eso les quiero leer cómo es que viene la historia tal cual lo escribe la Biblia. Dice acá, en los versículos 18 al 21, ya muchas personas estaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? Ya Jesús se había dado a conocer. Y dice acá que Jesús estaba rodeado de mucha gente. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo este hombre a Jesús. Y entonces Jesús aquí le dio como una lección. Le dijo, bueno, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, en otras palabras, este hombre decidió mejor no seguir a Jesús porque él quería primeramente, ¿verdad? Esperar hasta que su padre muriera y poderlo enterrar, ¿verdad? Tenía otras prioridades familiares en este caso. Y el hombre al final no le siguió inmediatamente, no pudo, como hicieron otros, ¿verdad? Dejar todo e irse con Jesús. Vemos otra historia también más adelante en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículos del 20 al 22, la historia de un joven rico, ¿verdad? En este caso ya es otro tipo de persona con muchas posesiones. Y la Biblia dice que, vamos a ver al capítulo 19, 20 y el 22, dice que Jesús le dijo que le siguiera, ¿verdad? Pero el joven rico le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. O sea, Jesús le estaba diciendo a este joven rico que vendiera todo, que lo diera a los pobres. Pero ¿saben qué hizo él? Este muchacho se entristeció, se puso muy triste porque no pudo dejar todas sus posesiones para seguir a Jesús. Al final le dolía más tener que vender todo lo que tenía. Qué triste, estaba atado a lo material, a sus riquezas antes de Jesucristo. Y vemos cómo estos ejemplos, ¿verdad? Dijeron que no a ese llamado, pero muchos otros sí le siguieron, como en el caso de los 12 apóstoles. Y aquí les voy a mostrar esos 12 nombres para que ustedes ahí los recuerden. Hoy vimos algunos, pero también nos faltaron otros de mencionar. Vimos a Andrés, a Simón, Pedro, hermanos, pescadores. Vimos a Jacobo y a Juan, también eran hermanos y eran pescadores, hijos de Zebedeo. Luego Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Por aquí hay otro Jacobo, en este caso hijo de Alfeo.
Tadeo, Simón, hay otro Simón y Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Estos eran los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, que predicaron el evangelio y que también hicieron milagros para que el evangelio de Jesús se esparciera por muchas partes. Pero no solamente a ellos Jesús les dijo, sígueme. A nosotros, a ustedes, chicos, Jesús les dice, sígueme. A Jesús no le importa la edad. Jesús no llama solamente a grandes. Jesús llama a jóvenes, a niños, a mujeres, a hombres, a adultos mayores. Jesús nos llama a todos. Y es por eso que nos dio estos ejemplos y todas estas historias reales en la palabra de Dios para que nosotros también tuviéramos ese conocimiento y poderlo compartir. Porque nuestra misión como cristianos, no importa la edad que tengamos, es ir y predicar el evangelio, enseñar a otras personas de Jesús, contarles nuestra historia de cómo conocimos a Jesús también. Eso es evangelizar, ¿verdad? A veces tal vez no nos sabemos de memoria, ¿verdad? Todo un pasaje de la Biblia, pero yo sí sé cómo contar la historia de cuando yo conocí a Jesús. Y si yo se la cuento a alguien más, también estoy evangelizando. Ir y compartir, y no solo eso, sino ser un buen ejemplo. Jesús nos dio muchos ejemplos para que nosotros intentemos también imitarlo y ser como Él. Entonces, vamos a atender ese llamado de Jesús. Vamos a dejar todo, tal vez vamos a darle el primer lugar a Jesús por sobre los juegos, por sobre las distracciones y todo ese montón de posesiones que tengo. ¿Soy capaz de dejar todo eso atrás para aprender más de Jesús? Estas son cosas que nosotros tenemos que analizar y reflexionar para saber cómo está nuestra vida y poder cada día ir mejorando como cristianos. ¿Ok? Y por eso es que voy a dejar aquí un versículo que es el que sí voy a querer que memoricen y es súper fácil. Así que yo espero que ninguno falle el otro sábado con este versículo. Y esto fue parte de la historia de Mateo, ¿verdad? En Lucas 5:28 habla también de la historia de Mateo, el que era cobrador de impuestos, y vean lo que hizo él. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y esta es la misma actitud que nosotros tenemos que tener. Jesús nos está llamando. Jesús quiere que seamos cada día mejores cristianos. Y por eso recordemos el ejemplo que tenemos de Mateo, de uno de los discípulos, que dejándolo todo se levantó y le siguió. Lucas 5:28. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leerlo? Que abra el micrófono. Ahí veo a Andrei. Ayúdame y leámoslo una vez más. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas 5:28. Muy bien. A ver, Jürgen y Pri también pueden leerlo. Ya que somos poquitos, aprovechamos y todo lo leemos. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas 5:28. Muy bien, muchas gracias. Recuerden, es más, yo creo que ya no lo aprendimos, ¿verdad? Si lo quito, yo creo que ya lo podrían decir. Por ahí, ahorita, hay otro versículo que está en otra parte de la Biblia, que quiero que también lo repasemos. Y si dicen los dos, ¿verdad? Mucho mejor. El otro está más largo, pero ahorita se los muestro porque va junto con el experimento que vamos a hacer hoy. Entonces, recordemos, chicos, Jesús nos está llamando a todos. Así que reflexionemos cómo estamos actuando, ¿verdad? Estamos aprendiendo cada día más de Jesús, estamos compartiendo con otros, cómo nos estamos compartiendo, comportando en nuestros hogares y poder ser un buen ejemplo que lleve también el evangelio ahora en esta actualidad, en esta realidad en la que vivimos. El cómo usted actúe, el cómo se exprese y lo que usted comparta con otros va a ser fundamental. Así que no olvidemos esta primera lección del ministerio de Jesús y más adelante vamos a seguir aprendiendo mucho más. Pero bueno, vamos a repasar. Ahora sí, micrófonos abiertos porque
hay unas preguntitas que tengo por aquí para ustedes, a ver cómo les fue, ¿verdad? Con la lección de hoy. Y la primera pregunta, ¿en qué trabajaban Pedro y Andrés? Pescadores. Eso, Pescadores. eso. Tengan el micrófono abierto porque si no ahí pierden tiempo quitándolo y poniéndolo. Eran pescadores, es correcto. Número 2, ¿quién era Mateo y a qué se dedicaba? Cobrador de impuestos. Eso, era cobrador de impuestos, ¿verdad? Ese era su trabajo. Viene otra pregunta. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico y qué hizo el joven? ¿Se acuerda? Eh, le dijo que dejara todo y se lo diera a los niños pobres y él no quiso dejar sus cosas. Sí, ¿verdad? Se entristeció, no pudo dejar todas sus posesiones para seguir a Jesús, lamentablemente. Y creo que esta es la última. ¿Quién era el padre de Juan y de Jacob? Yo lo repetí varias veces. Hijos de... ¿Cómo se llama el papá de estos dos pescadores también? Zebedeo. ¿Se acuerdan? Empieza con Z, C, era C, Zebedeo. Muy bien. Si era Zebedeo, era el padre de Juan y Jacob, también pescador. Muy bien, chicos. Bueno, era ahí un mini repaso. Ahora sí, llegó la hora de experimentar y de recordar también parte de la lección de cómo Jesús también actuaba sobre la vida de las personas. Y voy a quitar ahorita la pantalla para que ustedes conmigo puedan hacer un experimento pequeñito. Yo por ahí les había mandado a sus mamás la lista de materiales. Yo tengo una duda con respecto a qué vaso transparente usar. Bueno, ahorita los vemos, pero yo creo que cualquiera que sea transparente va a funcionar. Ya les voy a explicar por qué. Una es una hojita, ¿verdad? Puede ser una hojilla ahí reciclada, como esta que yo tengo, o una en blanco, un marcador, ¿verdad? Puede ser de cualquier color, un Pilot, ahí un marcador para hacer un dibujito que les voy a decir. Les pedí un vasito transparente, ojalá. Si tiene, bueno, ahí veo, yo creo que, vamos a ver, Marina, yo creo que va a funcionar el que es liso, que es como más liso, ajá. Creo que ese va a funcionar mejor. Y agua, ¿verdad? Tienen agua ahí a la mano, ya después, lo pueden llenar en el tubo, si tienen alguna botellita de agua por ahí cerca también, no se preocupen. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Bueno, el primer paso es, bueno, la vamos a partir la vamos a doblar en 4 partes. Una pregunta. Sí. ¿Cuánto de agua? Es como para medio vasito. No vamos a llenarlo completo. Bueno, gracias. Con gusto. La hojita la pueden doblar en 4. Queda así. Igual el vasito, ahorita lo llenamos. Primero vamos con la hojita, la pueden doblar en 4. Y sobre una de las caras de la hojita blanca vamos a dibujar una flecha. Pero que esté así como acostada la flecha, ¿verdad? No hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia un lado. Vamos a dibujarla, ¿ok? Voy a dibujar la mía para que vean un ejemplo. Si quieren guiarse, yo voy a dibujar aquí mi flechita. Vamos a ver. ¿Le diste para colorear? Voy a dibujar mi flecha y ustedes así ven mi ejemplo. ¿Ves? Una flechita así sencilla. Van a dibujar en la hojita. ¿Ok? Muy bien. Voy a darles tiempo para que todos dibujen las flechas.
Ok. Muy bien, ya tienen la flecha hecha. Vamos a esperar a que todos terminen de hacer su flechita. Yo el agua ya me la estoy tomando, pero no es para tomar, solo que me dio sed. Vamos a ver. Es una flechita sencilla de cualquier color, así que quede de lado. Ok, entonces vamos a ver. Igual traten de hacerla así, digamos, que no sea muy grande ni muy pequeña, tampoco ahí como medianita, como se ve acá en la hojita. Muy bien, ve ahí, ya estoy viendo la... Usted, falta ahí Marina y Andrei hacer la flechita. Y ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Vacío, ¿verdad? Lo que pueden hacer es, si ustedes, por ejemplo, ponen la flecha así a través del vaso, bueno, ahí la pueden ver, ¿verdad? Por eso es que les pedí un vaso transparente, para que cuando pongan la flecha a través del vaso, se vea claramente. Entonces, ¿ves? Ahí la pueden ver. Pero lo que vamos a hacer ahora es, vean hacia qué dirección está la flecha, ¿verdad? Ahora quiero que llenen el vaso con agua. Ahí pueden llenarlo hasta la mitad, un poquito más. Y si ustedes ponen la flecha a través del vaso con agua, ups, ¿qué pasó con la flecha? Vean a la dirección que está. Pero si la pongo a través del vaso, ¿hacia dónde va la flecha? Como que cambió de dirección, ¿verdad? ¿Ya hicieron la prueba? Mi flecha, por ejemplo, va hacia la izquierda, pero cuando lo pongo en el vaso con agua, ahora cambia y va hacia la derecha. A ver, ¿cómo les fue a Justin y a Pri? Marina, Andrei. A ver, ahí yo veo el de Marina, el experimento. Justin también. Ah, igual si la flecha les queda muy larga, lo que hacen es como alejarla. Entonces, si la alejan, ya se ve completa en el vaso, ¿ven? Vea la mía, aquí está. La bajo y vea para dónde cambió la flecha. Hacia otra dirección. Bueno, les explico. Este experimento me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque trata de representar un poquito lo que yo les quiero contar a ustedes. La lección de que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra y escogió, ¿verdad?, dentro de la multitud a hombres y mujeres para que le siguieran y predicaran del evangelio, Jesús no se enfocó en venir y escoger a las personas más buenas y más perfectas que habían. Capaz hoy en día nosotros también, cuando observamos a las personas, algunos tal vez no los vemos muy buenos, los vemos ahí como malos ejemplos o personas que tal vez no están actuando correctamente, ¿verdad? Y vemos a otros que tal vez sí están dando un gran ejemplo y son de muy buen testimonio. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros deberíamos basarnos en solo lo que vemos y rechazar a las personas? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Jesús no vino a buscar a los más buenos, al contrario, Jesús vino a buscar a aquellos que estaban perdidos, aquellos que tenían necesidad. ¿Para qué? Para transformar sus vidas. Y por eso el experimento nos muestra una cosa, ¿verdad? Que tal vez es lo que vemos, pero después nos muestra otra cosa. Muchas veces nosotros nos basamos en lo que vemos y a veces rechazamos o criticamos, y eso a Dios no le agrada. El Señor quiere que nosotros imitemos a Jesucristo. Cuando Jesús estuvo
estuvo aquí, vemos, Jesús vino a salvar a los perdidos. Y nosotros con nuestro prójimo también tenemos que tener esa actitud de compasión, de querer ayudar y de querer enseñar. Aunque veamos, ¿verdad?, que las personas estén perdidas por una dirección, Jesucristo nos da un propósito para que nosotros les ayudemos a encontrar la dirección correcta. Como en el experimento que vemos ese cambio. Y de hecho en la palabra de Dios, Dios nos enseña sobre esto. Y aquí es donde les quiero compartir otro versiculito que es el reto. Es como los puntos extra, ¿verdad? Si se aprenden el primero y este otro que viene aquí en la presentación, porque es bastante largo, por eso les digo, es un reto. En el Antiguo Testamento, muchos años antes, ¿verdad?, de que Jesús viniera aquí a la tierra, el Señor le dio un gran mensaje a uno de los personajes de la Biblia llamado Samuel. Era un siervo del Señor y Dios le dio aquí una lección, ¿verdad? Samuel iba a ungir al nuevo rey de Israel, que en ese caso iba a ser David, pero el Señor le dio una lección y le dijo, como dice acá en 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve más de lo que nosotros vemos y a veces tal vez vemos a alguien y por su apariencia o por su comportamiento tendemos ya a describir cómo es esa persona. Pero el Señor tiene un propósito mucho más allá y es ese también el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, un corazón de servicio, de querer ayudar a otros y nunca rechazar. Y por eso aquí Dios le dio esta lección a Samuel en ese tiempo y hoy en día la aplicamos y vemos como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra aplicó este mismo ejemplo. Entonces, si se llegan a aprender este versículo, ahí damos puntos extra. Y era lo que yo quería también ejemplificar con este mini experimento que hicimos. Entonces ahí después pueden practicarlo más o enseñárselo a sus familiares, ¿verdad? Y contarles esta lección. Ok, chicos, ahora sí, vamos a hacer una oración para cerrar la lección del día de hoy. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos para hablar con el Señor y concluir este día. Oramos. Señor, gracias te damos por tu enseñanza, por tu palabra, Dios, porque es una gran bendición para nuestras vidas. Señor, te pido que nos guíes para ser mejores cristianos cada día, para que podamos compartir tu palabra como lo hicieron los 12 apóstoles, para que podamos, Señor, obedecer a tu llamado y ser un gran ejemplo, Señor, y ser luz en todo lugar donde vayamos. Gracias por este tiempo, por todos los que están hoy aquí, que este mensaje también pueda ser escuchado por aquellos que no se pudieron unir. Bendice el resto del día, a nuestras familias también, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Espero que les haya gustado, hayan aprendido mucho y me alegró mucho volverlos a ver. Así que los esperamos, ¿verdad? El próximo sábado y ojalá que digan los 2 versículos.